Hay una técnica de conducción que sirve para circular con más seguridad, para que los pasajeros viajen más cómodamente y que de paso permite reducir el consumo de carburante y el de neumáticos. Esta técnica que sirve para tantas cosas es cómo describir o trazar una curva. Nos vamos a referir a esta técnica como la trazada de la curva. Para aprender estas técnicas sobre el trazado de curvas hay un escenario ideal, que es un circuito. Un circuito contiene curvas de distinto tipo, de radios cambiantes, trazados complejos, trazados técnicos, que nos permiten aprender con más facilidad y en menos tiempo y en menos espacio todas estas técnicas que nos serán de gran utilidad una vez que salgamos a la carretera. En carretera no disponemos de la anchura de un circuito, pero lo conveniente es aplicar estas técnicas, extrapolarlas de la misma manera, dentro de lo posible, dentro de la anchura de un carril convencional. Hay dos variables importantes para trazar una curva adecuadamente. Por una parte, cuánto girar. Por otra, cuándo girar. Para la pregunta ¿cuánto girar?, la respuesta es sencilla, nunca más de lo necesario. Es decir, no debemos hacer que la curva sea más cerrada de lo que realmente es. Para la pregunta ¿cuándo girar?, la respuesta es depende. Si la curva es constante, el máximo punto de giro debe estar en el centro de la curva. Por el contrario, si estamos tomando una curva y se hace más cerrada, como ocurre algunas veces en incorporaciones a vías rápidas, el máximo punto de giro debe estar cerca del final de la curva, nunca al principio de ella. Vamos a ver esto con detalle más adelante. Antes hay algo imprescindible para trazar bien una curva: verla bien. Por una carretera que conocemos, circulamos con más comodidad que por una que no conocemos, eso es evidente. Por la misma razón, si antes de entrar en una curva miramos hacia su salida, será mucho más fácil describirla. Además de adquirir el hábito de mirar lejos, que se adquiere mirando lejos, hay un par de trucos que pueden facilitar la tarea. Uno es llevar el asiento en la posición correcta. Por ejemplo, si llevamos el asiento en una posición demasiado alta y el respaldo muy poco reclinado, la consecuencia es que la cabeza nos queda en una posición tal que dificulta mirar a lo lejos. El otro es adquirir la costumbre, antes de entrar en cada curva, de mirar hacia la salida, hacia el final de la curva, más con la barbilla que con la nariz. Quien lo haga con la nariz tendrá un poco más difícil ver la curva completa. Ahora que ya sabemos cómo mirar las curvas, cómo leerlas, vamos a ver cómo dibujarlas. Todas las curvas tienen tres puntos clave. Uno es la entrada, el punto donde comenzamos a girar. El siguiente es el vértice, el punto donde debemos haber girado el volante todo lo necesario para describir la curva. A partir del vértice vamos deshaciendo el giro hasta llegar a la salida de la curva, donde el volante debe estar de nuevo enderezado. Adelantar excesivamente el punto de entrada en la curva dificulta llegar al punto de salida con el coche en la posición correcta. Eso es un error porque nos podemos encontrar en el punto de salida antes de que efectivamente se haya acabado la curva. Aquí no es que el coche fuera más deprisa, es que el conductor ha tenido que girar más para mantenerse en la pista. Entrar abiertos es imprescindible si la curva se cierra, o si es ciega y no podemos ver su salida. Retrasar el inicio del giro o entrar abiertos quiere decir aguantar por el exterior de la curva sin girar, aunque la curva efectivamente haya comenzado. Aquí el punto adecuado de giro está marcado con el primer cono. Entre este primer cono y el segundo, que marca el vértice de la curva, se debe alcanzar el máximo ángulo de giro del volante. Algunas veces se alcanza mucho antes del vértice y otras justo en ese punto. Finalmente hay que deshacer el giro hasta llegar a la salida de la curva. Esta es la tercera y última fase. Por el contrario, si empezamos a girar demasiado pronto, como ocurre aquí, salimos demasiado abiertos. Esta es la forma correcta de tomar esta curva que se cierra y esta es la incorrecta. Y este es el resultado: la salida de la curva si se ha entrado en ella adecuadamente y si se adelanta demasiado el inicio del giro. No es preciso ir deprisa para aprender a trazar las curvas, todo lo contrario. Conviene hacerlo a una velocidad que nos dé un control absoluto sobre el coche y que no haga que se nos amontone el trabajo. Es un error muy frecuente que ante una curva que se cierra, el conductor entre deprisa y por el interior, cuando lo adecuado es hacer exactamente lo contrario, hacerlo despacio y por el exterior.
Si hay dos curvas seguidas o enlazadas, el objetivo es salir de la primera de ellas de la mejor forma posible para afrontar la segunda. La técnica es semejante a la que debemos emplear en una curva que se cierra, retrasar el giro. Al hacerlo así, el coche queda mejor encarado para abordar la segunda curva. Si giramos demasiado pronto en la primera curva, saldremos de ella demasiado abiertos. Eso fuerza al coche a entrar demasiado cerrado en la segunda curva. Aquí el coche entra abierto en la primera curva, entra también abierto en la segunda, y por eso puede salir cerrado, que es lo más seguro en todo caso. Aquí, en cambio, entra en la primera demasiado cerrado, y eso le fuerza a entrar cerrado en la segunda, y por eso sale demasiado abierto. Cada curva es una oportunidad para aprender a trazarlas. Es decir, podemos practicar en desplazamientos normales, incluso por ciudad, porque no es necesario circular deprisa. Con el tiempo, si adquirimos esta técnica, nos daremos cuenta de que la conducción es más fluida y que los pasajeros se bambolean menos. La ayuda de un instructor puede ser muy valiosa. Como siempre, recomendamos hacer un buen curso de conducción.